vamos a sacar algo en concreto de todo esto. Es sugestivo e interesante, quizás tentador, sacar una conclusión de que la subducción de esta corteza oceánica anómala puede estar vinculado a la mineralización. Hay un trabajo interesante que se hizo también aquí en Perú por colegas de la Universidad de Queensland que hicieron un catastro de una serie de 63, 65 depósitos minerales del centro norte del Perú que estaban más o menos bien datados, ubicados en el tiempo. Separaron depósitos con zinc, con plomo, con cobre, con oro y a su vez los categorizaron en función de tamaño. El área, digamos, global de interés de testear es cuál es el rol de esta, llamémosle, rugosidad del piso oceánico, que está claramente subductándose, impactando la fosa. Ustedes me ayudan, esto debe ser al sur de Lima, ¿no es cierto? Sí. ¿Vamos a estar por acá nosotros? Bueno. Esta dorsal está siendo actualmente subductada. Entonces se analizó todo un área que es más o menos esta. Y claramente se vio que hay un periodo que está comprendido entre los 22, 23 millones de años y los 5 millones de años, en donde parece ser que para este rango de edad, ¿cierto?, del Oligoceno al presente, es donde más se concentró la mineralización, ya que previo a esto, en el Oligoceno, no parece ser tan importante como esta mineralización del Mioceno. Eso es simplemente de hacer una estadística con edades, depósitos, ubicación y metales: cobre, zinc, plomo, plata, oro. Volviendo a los conceptos que decíamos en la mañana, digamos que la subducción despertó, la fertilidad aumentó y tuvimos mineralización en un periodo relativamente acotado y sin distingos en cuanto a metales. Es un hecho concreto que lo da la estadística. Algo entre los 10 y los 15 millones de años ocurrió ahí porque tenemos mucha mineralización. No sé si será correcto o no, yo estoy hablando de un trabajo que hicieron los australianos, ustedes son los peruanos. Así que, juicio crítico, abogado del diablo, y me dicen, no, eso está mal, eso se equivocaron, ustedes me dicen. Si reconvertimos esta imagen, ¿no es cierto?, a la imagen reforzando los rasgos del piso oceánico, acá tenemos Juan Fernández, mañana vamos a hablar mucho de esto desde el punto de vista meteorológico. Acá está la mineralización del Mioceno de Chile Central, con estos super gigantes. En rojo los triángulos, la cadena volcánica que llega hasta el Cerro Tupungato, aquí. Esta es la zona volcánica sur, esta es la zona volcánica centro y la zona volcánica norte. Colombia, Ecuador, Perú, norte de Chile, parte de Bolivia, Argentina y el sur de Chile y el sur de Argentina. O sea, el vulcanismo actual en la zona de subducción está separado por estas zonas de flat slab, de subducción plana. Y enfrente tenemos estas zonas de subducción anómala. Entonces hay que ver en detalle. Alguien en el café y antes me dijo, ¿sabe lo que pasa? Que estos depósitos, la granja, Yanacocha, están muy al norte y esta franja o esta zona de subducción está muy al sur. Entonces la pregunta decía si efectivamente hay un vínculo espacio-temporal. Porque si yo tengo esto que se está subductando acá, y este que el más TO debe ser Tormocho, ¿sí? Tiene 50 millones de años, no sé qué pasaba hace 50 millones de años. Entonces tiene que haber una relación. Entonces,
La filosofía, que fue muy interesante de este grupo, fue hacer un catastro, buscar una serie de depósitos, ver las edades. Luego dijeron, esto viene colisionando, ya se está subductando, no sabemos cómo era la geometría de esta zona anómala, no sabemos hasta dónde llega, pero como estas anomalías se generan justo en la dorsal del Pacífico, se genera algo así como una imagen especular, una va por un lado y la otra va para el otro. La otra imagen hermana de esta, que está para el oeste del Pacífico, todavía no se ha subductado. Entonces hubo una especie de trabajo de reconstrucción de cómo sería el resto de esta anomalía de rugosidad que ya se subductó. E hicieron retroceder la placa de Nazca hacia atrás con los ángulos, vectores y velocidades que la tectónica de placa dice que hubo 5 millones de años atrás, 10 millones de años atrás, 20 millones de años atrás. Y reconstruyeron el acercamiento de la dorsal al margen andino, en este caso al Perú, y vieron cuándo y cómo se formaban estos depósitos para ver si había alguna correlación. En el trabajo ellos ponen una serie de fotos, de imágenes. Lo que hice yo, las corté, las pegué, las puse todo junto y queda como una animación. No es una animación, pero al pasarlas secuencialmente da la sensación de animación. ¿Se acuerdan cuando jugaban? Hacían un dibujito en las páginas, pasaban rápido y parecía que el dibujo se movía, lo mismo. No es una animación, es un trabajo original. Entonces, ellos ponen varias imágenes como esta. Dice, para el periodo entre 28 y 26 millones de años en Mioceno, escala, ponen aquí la fosa, esto lo puse yo, la dorsal no está. Ponen estrellas, las estrellas son rocas volcánicas datadas con esa edad, y acá algunos depósitos. Los depósitos están caracterizados, los círculos zinc, triángulo cobre, oro los rombos, plata los cuadrados, y en función del tamaño del círculo, largo, grandes, medianos y pequeños. Entonces, lo que hice yo es hacer una cuenta regresiva, tomé la mitad de la edad, entre 26 y 28, y va a ir avanzando el tiempo y vamos a ver cómo esta dorsal se va a ir aproximando hacia la costa, siguiendo los patrones de movimiento de las placas que ya, ¿no es cierto?, por la teoría de la tectónica de placas, ¿no es cierto?, ya están descritos para el Mioceno. Entonces, dejemos que el tiempo pasa, son 25 millones de años, 21, va a llegar. ¿Qué significa? Que esa es la posición actual. Cada vez que aparece un depósito, es que aparece para la edad que el depósito se formó. ¿Se entiende? Que tiene que ser la edad más o menos que coincide con esto. Entonces lo vemos de nuevo. Ese depósito se formó a los 25 millones de años. Ese a los 21 millones de años. Pero fíjense la diferencia que hay cuando toca y dónde se forman y el tipo de depósito. Eso que me preguntaba, que estos depósitos estaban muy al norte, están muy al norte para la posición actual, pero para el momento en que esta es la trayectoria de la parte de este ridge, cuando colisiona acá justo enfrente, en el momento en que colisiona, se genera casi un cinturón de una serie de depósitos con círculos, con figuras muy grandes, que coinciden espacial y temporalmente con la llegada de esta dorsal. ¿Ven? Ahí. Que está, luego la mineralización se da a ambos lados, sigue habiendo algo de mineralización, algo de vulcanismo y finalmente termina sin vulcanismo y sin mineralización. ¿Qué es la situación actual?
Esto significa que previo a la llegada de la dorsal, en el Oligoceno, había alguna serie de actividades de depósito, había subducción, obviamente, había vulcanismo, pero realmente se concentra mucho la mineralización en el momento en que la dorsal comienza a colisionar con la fosa. En la posición actual parece difícil correlacionar esta dorsal con lo que está aquí, la Anacocha, las Congas, la Granja, etc. Pero si uno sigue la trayectoria de colisión, prácticamente hay una correlación muy buena en el espacio y en el tiempo, que al menos en este caso en particular sería difícil de negar. Entonces, ¿qué es lo que puede haber ocurrido acá? ¿Qué es lo que puede, si vemos cómo está en el paper, estas son las imágenes del paper, simplemente las corté y las superpuse. Antes de la llegada, acá no hay depósitos. Una vez que se subducta completamente, tampoco hay formación de depósitos. Pero en el momento en que toca la fosa, se generan, luego se generan a ambos lados, se siguen generando hasta que finalmente desaparece la formación de depósito y nivel volcánico. Lo que pensamos es que lo que se produce aquí es un cambio importante alrededor de los 17 millones de años y se debe haber tornado un sistema fuertemente compresivo porque esta dorsal tiene que pasar por el canal de subducción. Ese sistema compresivo hizo o generó un acortamiento importante, un engrosamiento, un alzamiento que finalizó con mineralización de clase mundial en toda esta región. Pero este sistema se hizo demasiado compresivo cuando se metió completamente debajo de la fosa, se levantó, generó una subducción plana. Al generar una subducción plana, al bajar el ángulo, para que la placa suba, ¿qué es lo que tiene que desaparecer? ¿Qué cosa? ¿El manto es rígido o está líquido? Si el ángulo baja, algo entre medio tiene que desaparecer. ¿Qué manto? La astenófera, el único que es plástico, es como un chip. El único que puede ceder. Pero al cerrarse, si la astenófera, que es la parte plástica, se va hacia el trasarco, se va hacia la zona del Amazonas, es la única zona caliente que se puede fundir. Si eso se va hacia el trasarco, la fusión cesa en el arco. Desaparece no solamente el vulcanismo, sino desaparece el magmatismo. Entonces estamos en una condición actual, probablemente de no magmatismo en toda esta zona, por un sistema fuertemente compresivo y de muy bajo ángulo, en donde la astenófera, que es la única que se puede fundir, se puede haber venido hacia el trasarco. En esta zona, más hacia el sur, cuando vimos esta diapositiva de frente de esta zona de corteza oceánica que estaba ingresando, ¿no es cierto? Había una curvatura, un alabeo. Cuando la placa se hace más vieja, recupera su ángulo y se subducta en un ángulo más normal. La astenófera no se ha retrotraído. Tenemos actualmente funcionando una zona volcánica. No es homogénea, digamos, a ambos lados la geometría de la placa, pero se infiere que en todo este segmento esta subducción generó un ángulo plano que básicamente impide la formación de un nuevo depósito. Pero esta es una evidencia directa de un vínculo temporal y espacial, que creo que es muy difícil negar que esto no sea así. La pregunta que vamos a ver mañana es: ¿la geoquímica y la petrología si apoya o no estas ideas? Pero esto mismo es lo que estaba pasando en otras partes donde mostramos que se estaba subductando la dorsal y que había depósitos asociados. No hay otros trabajos equivalentes a esto en las otras regiones, pero yo creo que son bien sugestivos. En este mismo trabajo, ellos se centraron aquí en el Perú,
pero trataron también de explicar algo de los pórfidos de Chile con las dorsales que están allá. Esta es la dorsal de Juan Fernández, es menos elegante el dibujo, son todos estos puntos. En el Mioceno tardío, 13 millones de años, tenía esta geometría en forma de L. Una rama de la dorsal colisionó casi paralela a la fosa, y para esa edad se generaron una serie de depósitos que están marcados aquí entre los 14 y los 13 millones de años, y realmente cuando ingresa esta parte es donde se generan depósitos importantes en esta franja. Esto a los 11 millones de años, 2 millones de años después. Esto ya está a la latitud de Santiago. A los 11 millones de años en esta parte seguramente esto es Pelambres, la parte norte de la franja. A los 9 millones de años aquí se está generando los prospectos de San Jorge, que están entre los Pelambres y Río Blanco. A los 7 millones de años Río Blanco, los Bronces, el depósito más grande que hay. Y hacia los 5 millones de años se genera acá en la parte sur el Teniente. En la actualidad, la trayectoria de la dorsal sigue aquí, en esta zona. Este es el límite, esto ya está en Argentina. Esta zona es la zona de Sierra Pampeana que yo les mostraba, con 3.000 y tantos metros de altura, 800 kilómetros de la fosa. Este brazo de esta dorsal está a la altura de Paraguay, pero está a 900 kilómetros de profundidad. Tiene sismicidad hasta los 700, que no tiene repercusión en superficie, pero de alguna manera también se ve una relación espacio-temporal entre la formación de una serie de depósitos y el recorrido de esta dorsal. No es tan elegante como el caso que vimos de Perú, pero una vez más uno ve esa correlación, digamos, con el paso de un rasgo de esta naturaleza. Si uno ve lo que le sucede entonces a la zona de subducción, llamémosle normal, se está subductando una placa, hay fusión por deshidratación, los magmas ascienden, se establecen en la base de la corteza y con una cámara superficial alimentan un volcán. Eso está bien para la energía geotérmica, pero está muy malo para los pórfidos. Un pórfido podría ser visto como una erupción volcánica en profundidad y controlada. De hecho, hay cálculos de cuántas toneladas de azufre, oro y cobre se va por una emisión de un volcán. Hay un paper que se llama The Negative Porphyry Copper Deposit, que calcularon los millones de toneladas de cobre y de oro que salieron, se ventearon por el cráter de un volcán. Hasta que no inventamos algo como una red para captar todos esos metales, tenemos que seguir explorando los depósitos que se quedan. Pero esto muestra que hay una correlación directa entre vulcanismo y generación de estos depósitos de pórfido. El tema es que si solamente tenemos volcanes, la cosa no es muy interesante. Pero esta configuración pasa de esto a esto. Y cuando pasa de esto a esto, o sea, esta subducción plana, acá hay una corteza un poquito más delgada, aquí se ve que es más gruesa. ¿Notan la diferencia? Acá está la más delgada. La astenósfera, que es todo esto gris claro que está aquí, aquí se fue hacia atrás, el arco quedó acá. Y es en este momento, previo a la formación de un nuevo arco, este es el arco viejo, esta es la migración, previo a la migración del arco hacia el este, en los eventos finales del arco viejo es donde se generan estos depósitos minerales. ¿Se acuerdan que vimos una diapositiva que decía, creo que la debo tener para recordar, y es esta: si la subducción y el magmatismo fueron continuos, ¿por qué la mineralización era discontinua? ¿Por qué si los pórfidos se vinculan a magmatismo y subducción, y la subducción y el magmatismo ocurren siempre, por qué no hay pórfidos de todas las edades en todos lados? Esta idea, este modelo, esta sugerencia de que estos eventos tectónicos mayores son gatillados por la subducción anómala de rasgos del piso oceánico, podría ayudar a entender y explicar
por qué en ciertos lugares tenemos mineralización a cierta edad y en cierto espacio. Aquí, en la zona de Chile central, es para el Mioceno, pero es un cinturón corto, son 600 kilómetros, ni al sur ni al norte. O lo que podemos ver acá en el cinturón Mioceno del Perú, o estos cinturones del Paleoceno. Entonces, podemos empezar a pensar quizás que la mineralización, sobre todo de los pórfidos grandes, de los que son realmente económicos, de clase mundial, son eventos de alguna manera inusuales. ¿Se acuerdan que dijimos que había 5 cinturones? Cada cinturón tardaba 10 millones de años en formarse, son 50 millones de años en producción, mientras que tuvimos 200 millones de años de subducción. Eso nos deja un 75% de capacidad ociosa de la zona de subducción que no generó nada. Si nos vamos hacia el sur de Chile, la capacidad ociosa está en el orden del 100%. Ya pregunté por qué. Probablemente nunca se subductó algún rasgo que genere un evento tectónico mayor que termine o finalice con mineralización. Entonces, digamos que es un concepto interesante, por lo menos desde ese punto de vista. Es decir, sabíamos que necesitábamos corteza gruesa, y eso, la mejor forma de engrosar la corteza es por acortamiento tectónico, la forma más eficiente. Acortamiento tectónico y engrosamiento cortical. La otra forma es hacer llegar magmas que generen un underplating, un suplacado máfico, entonces los residuos quedan y la corteza va bajando. Pero aquí hace 200 millones de años que sigue pasando ese proceso y la corteza no se ha engrosado. Ese proceso de suplacado máfico existe, ocurre, deja acumulando, pero es muy lento ese crecimiento. La tectónica es mucho más, en menos millones de años, acorta y al tiro genera un engrosamiento. Y seguido ese engrosamiento, que es orogénesis, tenemos mineralización y migración del agua. Entonces esa discontinuidad podría estar asociada a estos eventos aleatorios que le generan un problema. Es decir, cuando la subducción entra en problemas se pone interesante porque cesa el logaritmo y se hace problema. Ese es un poquito el concepto que quería venderles para que ustedes lo piensen y lo analicen. Es una cosa que, digamos, se contrapone a las ideas de la década del 60, en donde el modelo en Europa decían que la función en la zona de subducción usted lo que va a generar es un pórfido, y el modelo del pórfido era El Salvador. Hoy en día nos hemos ido al otro extremo. Si la subducción funciona, llamémosle normalmente, lo más probable es que tengamos hermosos volcanes, mucha energía geotérmica, pero muy poco de mineralización, sobre todo de mineralización interesante de clase mundial. Necesitamos sacar de su tranquila subducción que entre con problemas, y la única forma es generar subducción de rasgos estructurales, topográficos, que están en la corteza y que tienen que pasar por el canal de subducción. La colisión de una dorsal no es un evento menor, es un evento mayor que tiene aparentemente aparejado, gatilla una serie de procesos encadenados que terminan con mineralización. Eso es lo que creemos que puede estar ocurriendo detrás de estos cinturones. Si el sistema es con una placa muy vieja, llamemos subducción tipo Mariana, va a haber un rollback, la placa se va a retirar, el arco va a ser extensional y los magmas van a llegar con mucha facilidad a la superficie. Y vamos a tener una cobertura volcánica, probablemente andesítica, basáltica, andesítica, y no vamos a tener pórfidos. Para tener pórfidos, yo necesito, como se acuerdan, esa imagen de Jerrington, esa enorme cámara magmática en profundidad. Bien, si aquí tengo la vía directa hacia la superficie, no voy a generar cargas magmáticas, los magmas pasan derecho, el tiempo de residencia en la corteza es muy bajo, no hay contaminación, asimilación, cristalización fraccionada, y tengo una cobertura basáltica andesítica en superficie.
Eso implica extensión y no hay muchos pórfidos asociados a este ambiente. Necesito compresión. Necesito, aquí no voy a tener pórfidos, necesito entonces un evento que cambie. Si volvemos a analizar estas 5 franjas en más detalle, vamos a ver que solamente 2 de estas franjas, 2 de las 5, tienen en realidad pórfidos de clase mundial, que es la del Eoceno tardío, el Eoceno temprano, esta que está aquí, la número 3, en donde está Chuquicamata, Escondida, Romirotomic, Labra, etc., Quebrada Blanca, Coyahuasi, etc. El Salvador mismo está en esa franja. Y la otra es la del Mioplioceno de Chile Central, donde está el Teniente, Río Blanco del Bronce, con los sulfatos, los pelambres, altares en Argentina, etc. Son las únicas 2 que generan depósitos grandes. Luego tengo una del Paleoceno, que en Chile el Paleoceno no es muy productivo. Aquí ustedes tienen Cuajones, Villarejo, Toquepala, Santa Rosa, no recuerdo otro nombre de mina, que es la continuación de esta franja para acá, que son depósitos más grandes, más interesantes que los del Paleoceno que están ahí. Aquí hay muchas brechas de turmalinas, algo de cobre, hipógeno, hay algunos depósitos que se están explotando, como Spence, Cerro Colorado, que están entre 56 y 58 millones de años, pero nada que ver con el Paleoceno que está aquí en el Perú. Entonces para Chile tenemos 2 de las 5. Si ahora hacemos el mismo análisis simplista, 2 franjas implicarían 20 millones de años, de 200 millones de años, quiere decir que el 80% del tiempo no genera mineralización de clase económica. Es más, una de las franjas, la del Cretácico, es realmente muy pobre. Eso significa que el tamaño de los depósitos es variable, pero los ejemplos más grandes son eventos excepcionales dentro de la vida del oro. La mineralización en sí mismo parece ser la excepción y no la regla. Y los de clase mundial y los más grandes son la excepción dentro de la excepción. Por lo tanto, ya no es directo decir, no, yo tengo subducción y voy a tener un pórfido. No necesariamente. Hoy en día estamos pensando al revés. Si no perturbamos la subducción de alguna manera, no va a ser productiva metalogenéticamente hablando. Bien, sin embargo, lo que hace la compresión es evitar que los magmas asciendan rápidamente a la superficie. Y las fuerzas compresivas mantienen durante mucho tiempo el magma en profundidad, genera cámaras importantes en profundidad. Sin embargo, los pórfidos no se generan en la corteza continental baja. Los pórfidos son rasgos subvolcánicos. Están ahí en la transición hacia lo volcánico. Entonces, ¿cómo puedo yo, en un ambiente tan compresivo, generar un pórfido? Bien, después de tanta compresión y tanto que luchamos para explicar cómo se podía generar la compresión, ahora necesitamos la relajación. Los pórfidos se generan durante un evento compresivo cuando se produce el primer evento de relajación o extensión franca de este sistema. Y ahí cuando termina el ciclo orogénico de deformación. Por eso es que está justo al final del ciclo de deformación. Y normalmente cuando ocurre esta relajación o extensión que marca el final de la deformación, el arco migra y se instala, en este caso, varios kilómetros hacia arriba. La relajación y la extensión es tan importante como la compresión misma. La compresión permite que no se escape una parte importante del magma, generamos un reservorio magmático, que lo vamos a ver mañana, en profundidad. Pero en algún momento necesito relajar que los fundidos de la corteza media, media-baja, alcancen los sectores más altos para generar un pórfido. Y hay 2 mecanismos según el régimen compresivo. Si la compresión es neta, coaxial, en donde no tenemos un sistema transpresivo, sino que está dominado por fallas inversas,
en Chile central tenemos un sistema más similar, no tanto, pero más similar a esto. La extensión normalmente es posttectónica. Es decir, la única forma de que cese es cuando cesa el ciclo compresivo general. Hay una relajación del orógeno posttectónico. Mientras que podemos tener extensión sintectónica durante el evento compresivo, pero a escala local, si el sistema es transpresivo y no compresivo directo. Si el sistema es no coaxial, para decir que tiene un componente de rumbo, en ciertos lugares tengo joggings o las cuencas pull-apart, estos sectores extensionales. A escala regional mi sistema es compresivo, localmente es distensivo, y estos joggings actúan como verdaderas bombas petrológicas que extraen magmas de la corteza baja, lo llevan y son target de exploración porque se sabe que hay geotermal para alteración o se nuclean volcanes en estas cuencas pull-apart. Entonces, estos pueden tener la misma edad de la deformación, o sea, podemos tener plutones sintectónicos con foliación tectónica. En ciertos casos en Chuquicamata se ve algo por el estilo, o podemos tener una relajación posttectónica después del ciclo tectónico, en donde hay una relajación del orógeno y los magmas ascienden. En cualquiera de los dos casos, la relajación es clave y eso va a marcar básicamente la edad de la mineralización. Es decir, cuando los magmas ascienden, llegan a la superficie. Si llegan muy cercanos a la superficie, pueden generar un volcán. Si se quedan un poco más abajo, la presión de confinamiento es muy alta y no van a liberar los polares. Hay una ventanita de presión o profundidad que es crítica para la formación de los pórfiros, y eso lo vamos a ver en detalle mañana. Otros sistemas, aparte de las cuencas pull-apart, que pueden generar espacios de relajación sintectónica, es la rotación de bloques. En el norte, para el Eoceno-Oligoceno, sobre este sistema que es el sistema de fallas de Domeyko, se ha comprobado que grandes bloques de la corteza rotaron en sentido horario. Esta rotación, en este sentido, deja una cola extensional y un frente compresional. Todo el sistema está en compresión y a su vez está con un componente de desplazamiento de rumbo, que puede ser sinestral o destral según el momento, pero la rotación de bloques a escala más local deja áreas donde hay una extensión franca cuando el sistema regionalmente es compresivo. Y esos son áreas de prospección de depósitos. De hecho, aquí hay un clúster importante donde está Escondida, Saldívar, Chimborazo, Escondida Norte, Pampa Escondida, en fin, escondida en la mina de cobre, como mina más grande del mundo, como mina, no como depósito, y está justamente en estas zonas extensionales por rotación de bloque. Y esto es sintectónico durante el periodo de la compresión. Obviamente, la compresión aquí va a ser mucho más alta en estas caras frontales, no son áreas de interés prospectivo, lo más probable es que los magmas no llegaron a la superficie en esta zona, pero en estas áreas verdes, como están marcadas aquí, sí son áreas de interés. Bien, entonces la pregunta sería, ¿cuál es la respuesta magmática a estos eventos compresivos mayores? Es decir, esta subducción